La primera pregunta podría ser la siguiente. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes y relevantes de su tesis o proyecto de grado? Entonces, en definitiva, esa pregunta nos tenemos que hacer nosotros y preparar ya una respuesta. Por ejemplo, si tu proyecto de grado es un edificio o es la implementación de un puente o es la restauración de un pavimento, tendrás que explicar qué es lo más importante que has encontrado. Si hablamos de hallazgos importantes de un proyecto de infraestructura, yo podría decir lo siguiente. Por ejemplo, ver qué alternativa es más adecuada, es más factible, vamos a colocar. Por ejemplo, si alguien plantea hacer un proyecto de grado de un pavimento, es la alternativa de pavimento rígido y pavimento flexible, tendrás que establecer qué alternativa es la más conveniente o la más factible. Por ejemplo, en zonas donde tengamos bancos de materiales muy cercanos para construir un pavimento rígido, va a ser muy factible hacer un pavimento rígido. Pero hay zonas en el país también de que no tienen cerca bancos de materiales, por ejemplo, en la zona del Oriente, en zona del Beni, por ejemplo, cuando no hay bancos de materiales muy cercanos y el hormigón cuesta muy caro. Ahí seguramente que más fácil va a ser un pavimento flexible. Eso va a depender seguramente de un análisis y también del presupuesto que tú vas a generar para cada alternativa. Otro riesgo importante en un proyecto de grado podría ser también la definición en términos de costo, calidad y plazo. Por ejemplo, decir, la propuesta de implementación de un pavimento rígido para este proyecto se da en un plazo de ejecución no mayor a 6 meses o 8 meses. O si quieres ponerle días calendarios también lo puedes colocar. El tema de costo también, cuánto va a costar el proyecto. En cuanto a costos, hay que tener mucho cuidado, hay que hacer, como les decía, en la clase que pasamos de primera clase, hay que hacer un análisis bien conciso y también hay que hacer una suerte de cotización de los materiales para tener un presupuesto que sea racional. No podemos concluir de que, por ejemplo, un proyecto va a costar un monto muy bajo o muy caro en función a los precios que se manejan usualmente. Y les digo precios que se manejan usualmente porque hay criterios al respecto. Les voy a dar un ejemplo. Voy a abrir mi pizarra un momentito, por favor. Les voy a dar un ejemplo al respecto. Por ejemplo, en el caso de puentes, si bien la tipología es variable, las luces son variables, etcétera, se tiene un costo aproximado. El costo aproximado de puentes está entre los 7,000 a 15,000 dólares por metro lineal de puente. Esto para puentes de 2 vías de tráfico, obviamente, de 2 vías, es decir, 2 sentidos. Si tenemos un tablerito de esta manera, si lo estoy esquematizando, el tablero tiene que tener por lo menos para 2 vías sus 7 metros, 7 a 8 metros. Usualmente estamos en este rango de presupuesto. Entonces, si por ejemplo tengo un puente que tiene una luz de unos 40 metros, y yo digo que el presupuesto para la ejecución según mi estudio es 1.200.000 bolivianos, pues solamente queda hacer una revisión. Podemos hacer esto, podemos decir, voy a dividir este 1.200.000 primeramente entre 6.96 para sacar en dólares. Si dividimos este monto, vamos a calcular.
tenemos 172.414 dólares americanos. Ahora voy a dividir esta cantidad entre los 40 metros. ¿Cuánto me queda? Lo dividimos entre 40 y nos queda 4.310 dólares por metro lineal. ¿Esto será que es coherente para un puente de 2 vías de tráfico? Yo ya al ver este presupuesto, al ver este costo por metro lineal, ya levanto las orejas y digo, no, aquí algo debe estar mal, ¿no? Y me voy a sus cómputos métricos, me voy a sus precios unitarios y encuentro errores garrafales, ¿no? O no han cotizado o se han equivocado al computar. También pasa eso. Entonces tienen que revisar muy bien, hay parámetros. Para cada tipo de proyecto hay parámetros, para pavimentos hay parámetros, para edificios hay parámetros, para todo hay un parámetro promedio. Obviamente es discutible también porque un puente no lo podemos encasillar solamente en el ancho del puente y el largo. Los apoyos van a ser variables. Si tiene más apoyos, si los apoyos son muy altos, por ejemplo, hablamos de un puente que tengamos este tipo de apoyo, digamos un estribo bastante pequeñito, aquí su gemelo, pues no va a ser lo mismo que si yo tengo un estribo como el que aquí voy a dibujar, que sea muy profundo, ¿no? Que sea bastante grande, muy profundo, y aparte tenga también pilotes, ¿no? Imagínense, tengo este caso, tengo sus pilotes que están entrando unos 15, 20 metros, tal vez porque el terreno es muy malo. Entonces esto, evidentemente, este tipo de volumen, esta altura, y también el tipo de fundación, marca la diferencia y va a influir seguramente en este presupuesto. Pero son presupuestos referenciales, habría que revisar, ¿no? Si realmente en tu proyecto amerita. Algunas veces este criterio de los pilotes en proyectos de puente, por ejemplo, determina su factibilidad. Hay colegas que no entienden, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los suelos, evidentemente hacer un pilote es mucho mejor que hacer una fundación directa. Pero en el tema de pilotaje, si yo elijo esta opción de pilote, no tengo la necesidad pues, de hacer semejante excavación tan profunda, porque lo que va a trabajar es el pilote, no es el hormigón. Sí podría tal vez achicar esta altura del terreno para hacerlo más superficial. Obviamente también está en función esto de la socavación que puede haber por el río que va a estar ahí. Pero si lo llevo al límite y hago que solamente trabajan los pilotes, puedo reducir esta altura. Y lo que pasa es que algunos colegas agarran y eso no se fijan, y directamente agarran como si fuese una fundación directa, dimensionan la altura de la fundación y aparte le ponen pilotes. Obviamente ahí cualquier tipo de puente no va a ser factible, es demasiado económico. Entonces esa revisión se la tiene que hacer de una manera muy consciente, muy práctica. No tiene que pasar detalles, o sea, definir una altura, una geometría, definir un nivel de excavación, de desplante y el tipo de fundación, por ejemplo, no es algo que se hace al azar y que hay una fórmula para todo. Está en función del estudio de suelos, de las características del río mismo y del terreno, y hay que tomar decisiones, siempre tienen que ser las decisiones más convenientes desde el punto de vista económico. Entonces, eso llama la atención. Si yo me fijo, por ejemplo, acá, semejante presupuesto, yo veo que algo debe estar subdimensionado o de por ahí no contemplado algunos ítems en el proyecto, y yo ya voy revisando el presupuesto. Si tengo también un precio de $20,000, también tendré que sospechar que algo está mal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas llaman la atención y ustedes tienen que tenerlo muy en cuenta. Y esto va a entrar claramente en este punto que decíamos de los hallazgos más importantes: presupuesto, calidad, plazo y la alternativa más factible. Eso en el caso de un proyecto de infraestructura. Si hablamos de una tesis o si hablamos de un proyecto que no sea de infraestructura, sino una propuesta, obviamente a qué has arribado, qué has encontrado es lo que tú tienes que exponer. En el caso de una tesis, se plantea una hipótesis y la hipótesis se tiene que verificar, se tiene que validar a través de una serie de procedimientos que se ponen en la metodología, y una vez que ejecutes toda la metodología, tú tendrás que concluir en algo, concluir en que tu hipótesis es verdadera, es nula o pues parcialmente verdadera, todo en función a tu análisis. O de por ahí también no has podido concluir en algo, no has podido demostrar tu hipótesis, también lo tienes que colocar acá en este acápite. Es la parte más importante de una tesis, ¿no? Bien, como segundo punto,
¿Cuál es la posibilidad real de implementación de su tesis o proyecto de grado? Hay que ser muy conscientes y explicar. Teóricamente, un proyecto de grado debería ser factible, o sea, de elegir las alternativas más convenientes y ahí encontrar la más factible para el proyecto. Y si hablamos de factibilidad, que quiere decir que se puede hacer, se puede ejecutar, obviamente, ya respondería la pregunta número 2. Sin embargo, a veces los estudiantes plantean soluciones un poquito, um, digamos que sacadas de lo común. Entonces tú tendrías que evaluar si esa probabilidad o posibilidad de implementación es factible. ¿Será que se va a poder hacer? ¿Será que ese municipio, esa gobernación va a poder plantear tu proyecto? No va a haber problemas, tienes que aquí vos explicar. Es lo que te pregunto en tribunal usualmente, ¿no? Número 3. ¿Cuál es el aporte que considera usted más sustancial de su trabajo de tesis o proyecto de grado? Es la pregunta. Entonces, el mejor aporte, el mayor aporte al conocimiento o a la parte práctica, o cuál es la solución que tú vas a dar para ese puente, para ese pavimento, será el mejor aporte que tú tienes que presentar para lo que sería la comunidad, un municipio, una zona, un OTB. Tú tienes que explicar eso, ¿no? Por ejemplo, si mi idea o mi proyecto consta de ser un pavimento y he encontrado la mejor manera de construir ese pavimento, entonces tu aporte va a ser que has encontrado un método de construcción factible y que no va a interrumpir, por ejemplo, el tráfico vehicular o los servicios, por ejemplo, de agua potable, alcantarillado. Cuando hablamos de pavimentos, o digamos recapeos o reparaciones de pavimentos, usualmente ahí tenemos ese problema. En zonas urbanas están consolidadas, tienen empedrados o tienen pavimentos antiguos, no se puede agarrar y excavar y hacer un proyecto nuevo, porque por debajo tenemos una serie de tuberías, instalaciones de agua potable, alcantarillados, redes de teléfono, etcétera. Entonces no es factible hacer eso. Y habría que pensar en qué tipo de procedimiento o qué tipo de propuesta se puede plantear para evitar hacer excavaciones mayores y ir solamente de manera superficial. Y es obviamente la técnica y las, digamos que los procedimientos constructivos se conocen. Entonces sería muy bueno que ustedes investiguen y en base a eso hagan una propuesta que sea factible. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende esa parte? ¿Quieren preguntarles? ¿Alguna duda? ¿Estamos todavía en línea? Ya, entonces, resumo. Perfecto. Hallazgos importantes. Posibilidad real de implementación de tu proyecto. Y el aporte más importante, más sustancial. Eso te van a preguntar sí o sí. Tienes que estar preparado para responder. Tú tienes que preparar estas preguntas y a responderlas en base a tu documento, estudiarlas y a la hora que te pregunten esto, tú vas a responder. De hecho, que te van a preguntar, es clásico que te pregunten una de esas preguntas. Ahora, ¿qué más podemos hablar en cuanto a las preguntas? Algunas clásicas acerca de lo que es la metodología. Aquí podemos entrar, por ejemplo, en términos de preguntar en qué medida los objetivos han sido cumplidos. Tú te has planteado objetivos, objetivo general y objetivos específicos. En teoría, cuando tú concluyes los objetivos, has concluido tu investigación o tu proyecto de grado. Entonces, tú tienes que explicar si los objetivos que has planteado, todos han sido cumplidos de cabalidad o si hay algún problema que ha evitado que tú cumplas sus objetivos y que los has hecho de manera parcial, por ejemplo. Les doy un ejemplo, una tesis, por ejemplo, que tenía que haber hecho una serie de ensayos y pruebas de laboratorio, pero ya al darse cuenta de que era demasiada cantidad de ensayos y pruebas, el estudiante se ha visto imposibilitado desde el punto de vista económico o de tiempo. Entonces, lo que ha hecho es hacer otro tipo de ensayos o ensayos en menor cantidad para evaluar sus objetivos o para cumplir sus objetivos. Y tendrá que decir, bueno, yo planteé tantos ensayos o tantas pruebas, pero por hacer aspectos económicos solo he podido hacer estas pruebas, ¿no? Y sin embargo, he encontrado estas respuestas o soluciones a mi planteamiento del problema. Eso hay que explicarlo, porque de hecho que los tribunales van a leer ese capítulo de objetivos y te van a preguntar, ¿no? Y tal vez van a ver tu metodología o tu ejecución de tu tesis y se van a dar cuenta de que no has hecho todo al pie de la letra como te habías comprometido. Entonces, hay que responder justo esa parte. 2.
en este caso, acerca de la contrastación de la hipótesis. Esto no aplica en el caso de proyectos de grado de infraestructura, pero sí aplica a investigación científica, a las tesis. Y como les decía, en tesis sí o sí se aplica una hipótesis. Cuando la investigación es de corte descriptivo, correlacional, hay que plantear una hipótesis, que es la solución tentativa del problema de investigación. En estos casos, la clásica pregunta es saber si es que se ha podido ejecutar este contraste de la hipótesis en la investigación de manera completa, o ha habido algún problema, hay que también explicar. En caso de obras o proyectos de infraestructura, como la mayoría de ustedes está planteando, no es necesario, no requiere. 3. ¿Cuáles son las nuevas líneas de investigación o rasgos que recomiendan para ser investigados? De hecho, que cualquier investigación científica, cualquier proyecto de grado, va a encontrar aspectos que no han sido investigados o no han sido trabajados porque están por fuera del alcance y que ustedes sugieren que se investigue o que se trabaje. Por ejemplo, a la hora de plantear un diseño de un puente vehicular, se van a dar cuenta de que la implementación, por ejemplo, de las fundaciones o de los rellenos, de los terraplenes, pueden afectar pues, a los cultivos aledaños, pueden afectar al comportamiento hidráulico del río. Entonces, no está de más también hacer una sugerencia de que se haga un estudio, un proyecto de grado para verificar o validar el comportamiento hidráulico de ese río o para hacer obras de protección para las comunidades que están cerca del río. Podrían plantear eso, pero eso lo va a hacer otro. Tú como proyectista solamente tienes que abocarte a tus objetivos, nada más. Y lo consecuente, lo que tú vayas viendo que sale, tú puedes plantear para que otro tesista u otro investigador pueda hacer ese trabajo. Entonces, es importantísimo. Cuando hablamos de líneas de investigación, pero a la hora de hablar de una tesis, claramente está bien así. Hacer una tesis, al contratar los datos y validar la hipótesis, lo que sale es que a veces aparecen ciertos aspectos no contemplados en el perfil y que llaman la atención del investigador y puede proponer que también a la par de que hizo su tesis, otro investigador a futuro se investiguen estas otras líneas que ha encontrado, otras variables que intervienen en el fenómeno. Por ejemplo, si estoy investigando un aditivo nuevo, supongamos que la idea de una tesis sea investigar la incorporación de una fibra especial que hay en nuestro país, digamos, natural, en el hormigón, para para verificar el incremento de la resistencia a compresión del mismo. Entonces podrían ustedes hacer la investigación, pero es muy poco probable que ustedes investiguen con todos los tipos de cementos, todos los tipos de agregados que existen, ¿no? O sea, de seguro se van a limitar a hacer investigaciones con agregado, digamos, de río, con grava de canto rodado, por ejemplo. Pero su investigación no es completamente válida para hormigones con canto anguloso, como son los agregados Chancats, por ejemplo. Y ustedes podrían proponer que una investigación futura alguien coja tu investigación y la profundice o la amplíe a la investigación de hormigones con gravas chancadas o arenas chancadas, también podría ser. Entonces, si se dan cuenta, se va ampliando el espectro y se va perfeccionando y se va profundizando el tema de investigación. Entonces, tú podrías plantear eso. Y es de hecho que te van a preguntar, ya su investigación cumplió, está acá, ¿ahora qué sugiere usted? ¿Qué más se podría investigar del tema? Tú ya tienes que vos identificar y poder responder esto con soltura. Porque se supone que tú has hecho una investigación que te ha tardado de 6 meses, un año, y que tienes información relevante para poder compartir y para poder sugerir que se hagan investigaciones. Pues que una buena fuente de temas de tesis es ver tesis antiguas, es ver investigaciones antiguas, están en la biblioteca, y ver las conclusiones. Y ahí están usualmente las sugerencias de futuras investigaciones que se puedan hacer de un tema. Entonces, ahí está digamos que una de las ventajas de revisar y leer tesis antiguas o anteriores de la temática en cuestión. También, como les decía, en proyectos de grado tienen que ver que los proyectos de grado no son pues, una solución completa para una problemática. Por ejemplo, para mejorar la calidad de vida de una zona, de una población, construir un puente no es suficiente. Habrá que plantear otro tipo de proyectos más para que en su conjunto puedan superar, puedan mejorar el nivel de vida de una zona. Entonces, ustedes podrían ahí proponer, ¿no?, que a la par del puente y verían cuando se ejecute, ver qué más se podría hacer, qué tipo de proyecto sería adecuado para la zona en cuestión, ya que ustedes han investigado desde aspectos socioeconómicos, culturales, servicios básicos, mortalidad, todos esos parámetros, todos esos indicadores te van a servir a ti
para poder establecer una justificación para tu proyecto, como también para poder sugerir a futuro otro tipo de proyectos. Bien. Entonces, hemos visto 3 preguntas de metodología clásicas y 3 preguntas clásicas acerca de los hallazgos o aportes de tu trabajo de grado. Ahora lo que vamos a hacer es, en realidad, una descripción y una sugerencia acerca de la previsión. Hay que prepararse para responder las preguntas del tribunal. Entonces, ¿qué les podemos sugerir al respecto? ¿Ya? Primeramente, lo que hemos explicado ahorita, hacer una previsión de las posibles respuestas a las preguntas que hemos explicado y otras que tú puedes también tal vez captar o en las pruebas que tú tengas con tu tutor o con tu grupo de trabajo, si es que vas a hacerte colaborar con alguien en cuanto a la ejecución de tu exposición, que te pregunten y tú puedes ir anotando qué tipo de preguntas salen de la exposición y tú tienes que prepararte, hacer las respuestas posibles para que tú puedas responder de una manera solvente. Ahora, ya en la etapa de preguntas, si hay preguntas conflictivas o incómodas o muy difíciles, pasa a veces, habría que preparar alguna entrada como la que sigue. Por ejemplo, decir al tribunal su pregunta es muy interesante y me alegro de que la haga, pero, y explicar ahí. ¿Eso de qué te va a servir a ti? Te va a dar más tiempo para que tú puedas razonar y entender qué te está preguntando el tribunal. Inclusive tú le puedes pedir una aclaración para que tengas tiempo y puedas razonar una posible respuesta. No hacerlo de manera directa y tampoco quedarse callado. Entonces, una buena salida es esta la que les acabo de explicar. Asimismo, si la pregunta, como aquí dice, es conflictiva, por ejemplo, puede ser que el tribunal no haya entendido tu proyecto y tú tengas la razón y él no tenga la razón, no es bueno que tú le contradigas de una mala manera. Entonces, lo que tú puedes responder también es decir, su pregunta es muy interesante, es pertinente a la temática, pero, y te explicas, ¿no? La investigación o el proyecto abocado de esta manera o enfocado de esta manera al trabajo y le vas explicando y le haces notar que de una manera muy cortés de que su pregunta no viene al caso. A mí, por ejemplo, una vez me preguntaron en la defensa de un proyecto estructural que era, en este caso, era una investigación acerca de una metodología. Me preguntaron acerca del costo, ¿no? Claro, el tribunal que me preguntó no era del área, era más del área vial y me preguntó el costo. Yo dije, mire, el costo sí bien es importante y relevante para implementar esta solución que se plantea. En este caso no es relevante para mi investigación porque en mis objetivos no estaba ver el costo, sino simplemente determinar la factibilidad y las condiciones de aplicación de esta metodología. No es para nada ningún objetivo que se traduzca en definir cuánto es el costo o cuál va a ser la ventaja económica de hacer esta metodología o la antigua o la tradicional. Si se dan cuenta, el tribunal aparentemente ni leyó pues, mi documento y le hecho notar que no estaba ni alcance ni objetivos. Pero de una manera muy cortés, eso es muy bueno y hay que hacerlo. No hay que quedarse ni callado ni responderle de mala manera. Una buena fuente de preguntas también, como aquí indica, es hacer una serie de presentaciones, o sea, exponer varias veces sin pruebas digamos, de la defensa, con compañeros, papás, parientes, tutor, o tal vez alguna gente que te pueda ayudar que sea del área, ¿no? Al fin y al cabo, ellos, si te escuchan y entienden lo que tú estás exponiendo, te van a dar algunas preguntas también. Y al practicar, y aunque no crean, preguntas que parecerían que no son muy coherentes, salen a la luz y te ponen a ti en duda y tú tienes que preparar esas posibles respuestas para esas preguntas. Entonces, vale la pena hacer esas prácticas de una manera frecuente. ¿Cuántas pruebas habría que hacer? No hay un número. O sea, por lo menos yo diría unas 4 o 5 pruebas con bastante tipo de gente que sea diferente en este caso para que te escuchen y puedas también sacar de ahí una retroalimentación de sus consultas o de sus observaciones. Por ahí te van a decir, tiene que hablar más fuerte, no tiene que leer la pantalla, y todo eso tú lo vas a tomar en cuenta para que tú puedas perfeccionar y ir mejorando tu defensa, tus posibles respuestas y las preguntas que te pueden plantear. Bien, hablemos ahora acerca del lugar y accesorios. De esto ya hemos hablado en la anterior clase, pero vamos a entrar también un poquito, vamos a recapitular. El lugar físico donde van a hacer su tesis, donde van a defender, esa sala, ustedes ya la van a conocer. Les van a decir, por ejemplo, van a defender en el aula magna o van a defender en la sala de tesis de la carrera, ya la van a conocer.
Es bueno familiarizarse con este ambiente, es bueno ir antes en otras tesis, ir, caminar, revisar, para verificar, por ejemplo, dónde están los enchufes, dónde está el ecran, si es que tiene buena iluminación, si es que tiene cortinas, aunque parezca muy superfluo, es importante, porque si es un ambiente bastante claro y no tiene cortinas, de seguro que una presentación con fondo blanco no va a ser muy legible, ¿no? Es mejor elegir ahí un fondo oscuro y letra blanca, y viceversa. Entonces sería muy bueno que se vayan familiarizando. Ver también el tema de dónde están los enchufes, si es que existe, por ejemplo, una pizarra para poder anotar, si existe también un espacio suficiente para colocar sus equipos, la proyectora, todos tienen que conocer muy bien, tienen que familiarizarse, tienen que ir al sitio de la defensa y ya conocer, ¿no? Obviamente lo recomendable es, pues, que estén presentes en otras defensas para escuchar y entender. Al fin y al cabo son públicas y es de buena manera va a ayudar a entender y te va a servir para que tú puedas defender de una manera, digamos, mejor y también conocer a los tribunales. De por ahí van a ser los mismos que te van a tomar a ti la prueba, entonces tú vas a conocer cómo preguntan, cómo quieren que se les responda, todo eso. Ahora, en cuanto a las reglas de prácticas acerca de la configuración de la sala, tenemos lo siguiente. Primeramente, la primera regla aproximada es que la distancia de la pantalla donde tú proyectas y la última fila de asientos no debe ceder 6 veces el ancho de la pantalla. Eso es algo que se ha investigado, ¿no? Sin embargo, a veces la limitación del ambiente hace que tengamos salas muy largas y poco anchas y puede limitar esto, ¿no? Entonces, tú podrías ir allá, revisar la sala y tratar de alejar un poquito más el tema de la presentación para que se pueda ver un poco más grande. Eso tú lo puedes calibrar, ¿no? Asimismo, es bueno también revisar los equipos que tienen en el ambiente. Usualmente en la sala de tesis no hay equipos, tú tienes que llevar tu computador y también la proyectora, tú tienes que llevarla. Tiene que estar en condiciones óptimas, obviamente, hay que probarla antes de hacer la defensa y, pues dicho, de preferentemente tener dos equipos diferentes para tener esa si se quiere, posible ayuda para una contingencia de que se apague equipo o tengas algún problema. Asimismo, podría haber esto, podría haber un corte de luz, eso no hemos hablado, ¿no? Si hay un corte de luz, ¿qué hacemos? O sea, si es de día, por ejemplo, se va a poder ver, se te va a poder ver a ti, pero ¿qué hacemos con el corte de luz? No hay cómo enchufar la computadora ni mi proyectora. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí, aunque lleve mis dos proyectoras, me quedo colgado. Entonces, para esto hay que tener una alternativa. Hay que tener en papel. O sea, lo que tienes que hacer es tener en papel la presentación impresa y se partir al tribunal. Es buena práctica incluso entregar este documento a un principio. Les entregas a los tribunales los documentos, así en físico, para que lean la presentación o la puedan ver ahí, y tú explicas a medida que vas teniendo el equipo. Pero si se corta la luz, como tienen ellos la presentación, tú tienes que ahí explicar directamente con tu voz y también sugerencia, usar la pizarra y marcadores, como si fuese un docente de la carrera, ¿no? Eso para explicar el trabajo. O sea, infelizmente va a ser poco probable que te reprogramen, entonces tienes que concluir con tu presentación y hay que hacer esta exposición así nomás, pues, con marcadores. Obviamente, viendo lo más importante, lo que están las diapositivas y me estás marcando, por ejemplo, el precio del proyecto, el costo, el plazo de ejecución, que son ya parámetros que tú tienes que manejar. Una recomendación también que me estaba olvidando. Cuando hablamos de precios, por ejemplo, aquí este precio que he puesto 1.200.000, solamente en las tesis o en los proyectos de grado no hay números redondos, ¿no? Por ejemplo, te puedes decir, en un proyecto tengo este costo, ¿no? Este, por ejemplo. Si ustedes ponen este número así tan grueso en su diapositiva, ni leer van a poder, pero el tribunal. Entonces, mejor es en números mayores, en números monetarios, colocar siempre separador de miles. Sí, deberían colocar así, 24.654.531. Listo, así con unos puntitos, sin colocar el decimal, porque no es relevante, pues, que un puente cueste un poquito menos en centavos, no le va a hacer pues, digamos, al grueso, entonces manejar números enteros. Y también no es mala práctica agarrar, decir 24 millones de bolivianos, si puedes agarrar también. O sea, de manera gruesa lo puedes mostrar así.
para que puedas entender y también los tribunales puedan entender, ¿no? Lo mismo aplica en el tema de valores, por ejemplo, de cargas. Alguna vez me ha ocurrido que el postulante en la defensa no hizo caso y me ha entregado, por ejemplo, un puente el siguiente valor de un momento, por ejemplo. Así me ha entregado. Así entregado, aunque no crean. Si bien él decía que ha hecho con la norma ASHTO, ha hecho con el enfoque del Sistema Internacional de Unidades, no está correcto. No, o sea, no hay que manejar números tan gruesos. Son ilegibles por el tribunal mismo. Hay que manejar números gordos, como se conoce. Números grandes o gordos, así lo voy a llamar. Entonces, ¿yo cómo podría expresar este número de este momento, por ejemplo? Podría agarrar y decir, bueno, voy a usar también el SI y yo lo voy a llevar esto a kilonewton por metro. Si llevo kilonewton por metro, tendré pues 3.22 kilonewton por metro. Para de contar. Y me olvido de ese valor newton por milímetro tan grande, tan inmanejable, ¿no ve? Entonces, inclusive en esfuerzos y en resistencias, tal vez se puede hacer un redondeo, inclusive hablar de 3 directamente, o 3.5 o 4, no con decimales. Entonces, siempre hay que buscar la parte más práctica. El tema del valor exacto en ingeniería estructural, por ejemplo, no existe. Sabemos que las cargas se estiman, sabemos que la resistencia también tiene una variación probabilística, entonces no vale la pena manejar distancias decimales, ¿no? La idea es manejar números enteros, números gruesos, números gordos, para que tú puedas exponer bien, como también los tribunales puedan revisar y entender también bien. Esa es la idea, ¿no? Entonces, tanto en lo que serían montos, valores numéricos de ingeniería, como también en la parte económica, siempre manejar números gruesos, no colocar números así tan estirados y tan grandes, porque confunden al tribunal, al que expone y al que está ahí también de oyente de la tesis o del proyecto de grado. Eso como recomendación. ¿Sí? Bien. En cuanto a la pantalla y el proyector, por regla general y práctica, deben permitir que tanto el público como también el tribunal vean las diapositivas libres y sin obstáculos, ¿no? Esto usualmente se cumple. En las salas de tesis tenemos ambientes limpios, donde no tenemos pues, columnas, no tenemos obstrucciones. Alguna vez he visto, por ejemplo, que movieron lo que sería la testera y tapaba una parte de la presentación a la gente que estaba a mano izquierda. Entonces, eso no es muy bueno. Hay que tratar de ubicar todos los implementos para que dejar libre la presentación de nuestras diapositivas. Por otra parte, claro, es importantísimo, decíamos, ver qué pasa con las defensas de otros compañeros. Es muy bueno para perder el miedo de estar muy familiarizado con esta hermenéutica, ir a las defensas, ver, participar, incluso preguntar. Al fin y al cabo, estamos ahí para aprender y es muy interesante que ustedes estén abocados a la parte académica y permanentemente estén presentes. Ahora que son virtuales, la defensa virtual sigue todavía este año, ya es un poco diferente, pero igual el link de enlace de los proyectos es libre y son publicados por la carrera, se pueden pasar por acá y recabar las defensas para que puedan participar. Es importantísimo, porque eso te va a dar competencias y te va a dar ideas para que tú hagas una mejor presentación. Bien, ahora vamos a hablar de cada material que van a entregar. Primeramente vamos a hablar del material visual, vale decir las diapositivas o videos que van a entregar. Algunos errores que tenemos que evitar. Y vamos a ir marcándolos con color rojo, ¿ya? Un segundito, ya. A ver, mi color rojo. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Demasiados conceptos, ¿no? O sea, es lo que pasa usualmente. Coges la diapositiva y le metes todo el texto de tu tesis, o de todo el marco teórico, ¿no? La idea no es que tengas todo el texto ahí, los tribunales han leído, tienen tu documento, llevan la defensa del pasado que está ahí con ellos, lo han leído, entonces no tienen por qué ellos leer todo en las diapositivas, hay que poner solamente lo importante, no poner mucho teoría, mucho concepto. Dos, muchas palabras y un poco espacio, también. O sea, al ponerte muchos conceptos y poner muchas palabras, también se confunde y pierde de calidad lo que sería la presentación, además que el tamaño de letra se va achicando. Es de las prácticas. El tamaño de letra mínimo para una diapositiva debería ser 24 o 28, es lo óptimo, pero no menos, no 20, no 18, no 8, porque no se puede ver. Falta de esquemas o resúmenes. Ver puro texto, hasta el mismo tribunal le va a aburrir.
hay que ser prácticos, hay que colocar tablas, hay que colocar tortas, hay que colocar gráficas de dispersión, hay que utilizar ese tipo de elementos gráficos que van a ayudarte a ti a explicar y también al tribunal a comprender y entender qué es lo que has trabajado en tu documento. Entonces, por ejemplo, si es que hablamos de un proyecto de puentes, así que sigo con este ejemplo porque es uno de los últimos que he visto, nos explicaba el postulante en varias diapositivas, en la diapositiva 1, diríamos, la número 2, la número 3, todo el cálculo. Aquí poner las ecuaciones de cálculo, que encontraban los valores numéricos, aquí también, aquí también. Eso está en la tesis. No vale la pena que tantas diapositivas por cada calculito, sino lo que puedes hacer es agarrar un solo diapositiva y colocar, por ejemplo, un cuadro dentro de las diapositivas y colocar las verificaciones que has realizado desde el punto de vista estructural, por ejemplo. Y pues dividir por columnas y decir, por ejemplo, se ha verificado lo que sería tal estado límite y poner acá lo que se ha verificado, no ha verificado y la relación demanda-capacidad, por ejemplo. Y si para cada estado límite, un solo cuadrito para que se entienda. Y además tengan números gruesos, tengan valores gruesos de momentos, de cortantes, de axiales, por ejemplo. Ahí el tribunal va a poder ver en un solo cuadro, aparte de que se va a dar cuenta, porque el tribunal, como tiene experiencia, te va a decir, mira, ese momento me parece muy grande, quiero que lo revises. Tú de ahí lo que puedes hacer es abrir tu tesis, así nomás como está en Word, en el documento que tú hayas escrito, y ahí puedes en detalle ver ese valor que tienes ahí en la tabla, y todo el cálculo está en el documento. Puedes mostrar y explicar. Pero una vez te pregunta el tribunal, no te diga que le aclares. Si no es así, no vale la pena colocar tanto detalle, tanto cálculo, porque eso está en el documento. Lo importante no es colocar las ecuaciones, lo importante es colocar los resultados, a qué has arribado en tu proyecto. Eso es importante. Entonces, ahí vas a reducir significativamente el número de diapositivas también, que ahorita vamos a hablar también de eso. Otro error común también es, y aunque no crean es común, la redacción y ortografía, ¿no? Realmente eso es muy mal visto y no sería algo muy eh, esperable de un trabajo académico. Se supone que un trabajo de grado, una tesis o proyecto de grado, se espera que el documento sea pues, totalmente bien trabajado y no tenga ningún error ortográfico. No tiene que confiarse en los correctores. Muchas veces aquí en PowerPoint o en Word uno se confía en el corrector automático y no corrige. Y te sale un error ahí. Y ver una diapositiva, por ejemplo, un error ortográfico es fatal. Ya el tribunal lo toma pues, como una falta de respeto, ¿no? Entonces hay que ser muy prolijo, hay que revisar, hay que ver. Si hay alguna duda, tienes que entrar pues al diccionario. La recomendación es esta página, rae.es, que es el diccionario de la Real Academia Española. Ahí puedes buscar las palabras que tengas duda o que de por ahí no sepas si está bien escrito para saber y entender cómo tienes que hacer. En cuanto a la redacción, que no esté pues, pateado, que sea una redacción limpia, sencilla, con letras visibles y con un texto lógico, sin palabras rebuscadas en lo posible, para que uno pueda entender claramente qué es lo que tú estás explicando. ¿Sí? Es muy importante esto. En cuanto a la dificultad de lectura, claro, hablábamos por el tamaño de letra muy pequeño, por ejemplo, o por los fondos o colores muy poco contrastados que puede ser que dificulte, ¿no? Y yo veo también a veces diapositivas que entregan a los tesistas que quieren ponerle más cosas, ¿no? Quieren colocar un fondo así como del hombre araña, inclusive, o que tenga una imagen ahí de un puente, algo. Eso perjudica, va a haber partes del texto que no se van a leer. No seamos tan detallistas en esa parte. Lo importante es el texto y el contenido y el trabajo que has realizado, no tanto el formato de la diapositiva. Desde el punto de vista de contener un fondo blanco puro, con un textito en la parte superior, que es el resalte o remarque, es por demás suficiente, pero si quieres poner más adornitos o más cositas, puede perjudicar el trabajo. Entonces, no vale la pena. Esa es la recomendación fundamental que yo les doy. Y el tamaño de la letra mínimo, 24. Entonces, mayor o igual a 24 en tamaño. Óptimo 28, pero mínimo 24. Ahorita este texto, vamos a revisar. Estamos con un texto en tamaño 32, fíjense, es mucho más grande todavía y es mucho más legible. ¿Sí? Por un segundo, están llamando los de Canadá. Ahorita continuamos, por favor. A poner pausa.
Continuemos con nuestro tema. Algunas recomendaciones. Aquí tenemos lo que no se debería hacer o errores que tenemos que evitar. Ahora aquí pongamos las recomendaciones, ¿no? Primeramente, en las recomendaciones, elegir un fondo oscuro y letras claras es muy bueno. O al revés, un fondo claro y texto oscuro. Ambas maneras son correctas. Habría que ver la hora que tú vas a defender y el ambiente. Si tiene cortinas o no tiene cortinas, hay mucha iluminación y hacer las pruebas respectivas para saber cuál de los dos tipologías es mejor, cuál tiene mayor contraste para que el público o la audiencia pueda revisar. Lo más clásico es el fondo claro y el texto negro, como está aquí, mire, diapositiva, pero si lo puedes variar, también no hay ningún problema. En el tamaño de la letra, obviamente, como dice acá la diapositiva, lo más grande que se pueda. Sin embargo, por lo menos un 24 sería lo más recomendable. En cuanto a los interlineados, por lo menos 1.5. Pues por querer acomodar más texto, queremos achicar el interlineado y nos queda sencillo, es de 1, y no vale la pena porque es demasiado pequeño. Entonces, mejor es un interlineado de 1.5. Como regla práctica también, el número máximo de renglones son 8 en un diapositivo. Más de 8 no es conveniente. Máximo 8. Ahora, si tenemos figuras, tenemos gráficas, ahí sí podemos reducir el texto un poquito. O sea, no va a ser 24, puede ser ahí 22, 20, pero también que sea legible. En una tesis, todos los cuadros, todas las imágenes, supongamos, tengo aquí una diapositiva, aquí he colocado una planilla de cálculo, supongamos, con datos, aquí tengo una gráfica, aquí tengo un texto, ahí. Por regla general, cada parte de la diapositiva tiene que ser explicada. Si tengo un texto, bueno, yo explico nomás, pero si tengo una gráfica, como está acá, tiene que explicarse. Hay que explicar de manera muy detallada todo lo que indica el texto. Tengo que explicar el eje X o el eje de las abscisas a qué se refiere, el eje vertical a qué se refiere y la gráfica que representa. Lo mismo en el caso de un cuadro. También en los cuadros tenemos que explicar con mucha soltura y mucha cabalidad, en este caso, qué datos estamos presentando, a qué se refiere y cómo se obtienen los datos. O sea que cada cosa que yo vaya incorporando en mi diapositiva, ya sea imagen, tabla, gráfica, dispersión, etcétera, debe explicarse a detalle. Y también es importante por ese motivo tener un puntero. Con el puntero láser, yo voy a apuntar primeramente en esta orden, por ejemplo, a mi tabla y voy a explicar todo a detalle. Yo luego saltaré a la gráfica y explicaré también todo a detalle con el puntero. Ahora hay punteros láser que son con Bluetooth que te pueden también ayudar a agrandar un poco una parte de la diapositiva, como también te puede ayudar a avanzar, ir hacia adelante, hacia atrás. Entonces, es una ventaja tener este tipo de implemento. Sería bueno que ustedes consigan o se alquilen para el día de su defensa. Bien. Ahora, en un caso especial, si tienes mucha información muy valiosa y después no tienes tantas competencias para poder hacer una gráfica, una animación tal vez en 3D, podrías también acudir a profesionales, claro. O sea, hay gente que se dedica al tema audiovisual, que hacen renders, por ejemplo, que hacen grabaciones o animaciones en 3D. Vale la pena. Si tu trabajo, por ejemplo, es un proyecto de infraestructura, es mucho mejor presentar más que un plano en 2D, una vista tridimensional, por ejemplo, en Revit, o una vista animada que puedas hacer en 3D o hacer en otro tipo de aplicación. Si tú no tienes esa competencia para poder hacerlo rápido, puedes acudir a alguien que te colabore, obviamente te va a costar, pero marca la diferencia, porque un tribunal lo va a tomar de mejor manera, ¿no? Como les digo, es mucho mejor tener una animación así en 3D y te va a ayudar pues a que puedes tener mejores competencias y mejores notas también a la hora de evaluación. Es bien importante. Bueno, los programas para colocar las diapositivas, todos conocemos el PowerPoint que estamos ahorita utilizando. Alguna alternativa que es como el programa Prezi. El programa Prezi no es tan antiguo y es un programa, digamos, reciente, de hace unos 15 años más o menos, un poquito más. El Prezi, a diferencia del PowerPoint, te da animaciones. Puedes disgregar el Prezi, tus diapositivas en un mapa y puedes irte haciendo animaciones de giro del texto. Es un poquito más, digamos, didáctico que el PowerPoint.
pero requiere un trabajito extra, pues, como de programación. Entonces, ahí está un poco la diferencia. En lo particular, yo prefiero usar el PowerPoint porque es común de todos los equipos que tengan Office, que tengan Windows, y eso me da la ventaja de que si yo voy a trabajar en otra computadora, tengo el documento. Pero si estoy con el Prezi, entonces ahí tengo un conflicto. Pero también en este programa Prezi hay la opción de trabajar por internet, o sea, te necesitas una conexión remota, puedes mandarlo a la nube, o también hacer un punto exe. Este punto exe es como un instalador de tu presentación directamente en cualquier máquina, lo abres con ese punto exe y ya presentas también. Entonces, son alternativas. En lo particular, yo prefiero el PowerPoint, pero ustedes quieren hacer algo más innovador, algo más moderno, pueden ir a Prezi, pueden ir a Canvas para bajar imágenes. Ustedes ya pueden ver ahí qué es lo que más les interesa. En particular, repito, acudir a gente experta en presentaciones vale la pena. Vale la pena y unas 2 vistas en 3 dimensiones, una animación hace y ayuda pues a que el tribunal y los presidentes de la defensa le pongan más interés a tu trabajo y también te tengan mayor consideración a la hora de la calificación. Bien, ahora vamos a entrar a las etapas de presentación. De hecho, lo que vamos a explicar ahora es todo lo que contiene pues la presentación y más o menos poner un parámetro de la cantidad de diapositivas que vas a generar para tu defensa. En términos generales, ya en la presentación, tendrás que tener en cuenta el número de diapositivas que tú vas a elaborar y el tiempo de que dediques a cada uno de ellos. Lógica, ¿no? Si tienes, por ejemplo, 100 diapositivas, que vamos a hablar de esto, ¿qué pasaría si tienes 100 diapositivas? Supongamos que tenemos 100 diapositivas. ¿Cuál es el tiempo mínimo que tú tienes que tener por diapositiva? Entonces, lo mínimo, según lo que se estila en la práctica, para que te puedas explicar de una manera tranquila, es de 1 minuto a 1.5 minutos. Entonces, si tú multiplicas, por ejemplo, 1 minuto, que es lo mínimo que tienes que tener en cuenta para una diapositiva, pues requiere sus 100 minutos. Y eso está muy por encima del límite que nos da la carrera, que son 30 minutos para un postulante o 40 minutos para 2 postulantes. Entonces, obviamente, tener 100 diapositivas no es correcto. De hecho, que tú no vas a acabar de exponer, te van a cortar, el presidente del tribunal te va a decir, mire, su tiempo ha acabado y pare. No vas a poder exponer tus conclusiones, tus recomendaciones, que es la parte más sustancial y más importante de tu trabajo. Entonces, vas a quedar muy mal, ¿no? Yo incluso he visto algunas tesis donde, por temas tal vez logísticos y por temas de presencia, estaba un tribunal que no era del área, era un tribunal que era del área sanitaria, estaba en una tesis de estructuras. Él de entrada yo le veía un poco aburrido, porque la temática no me interesaba, y peor aún, ¿no? Que estén ahí con tantas diapositivas, y él se paró a todos los 30 minutos y les dijo a los postulantes, tienen que acabar su presentación, está yendo muy lento, y les ha un poco puesto nervioso incluso a ellos. Entonces, si se dan cuenta, eso tenemos que planificarlo en casa. Lo máximo que tienen que hacer es 40 diapositivas. 40 diapositivas como máximo, no pueden hacer más, porque tienen que explicar con detalle cada tabla, cada imagen, cada cuadro, cada texto, te tienen que explicar, lo tienen que mostrar al tribunal. Entonces, no van a tener más de 40 diapositivas, es impráctico. En base a eso, tú tienes que ahora decidir qué tipo de texto vas a colocar. De hecho, en el título ya es una diapositiva, ¿no? En introducción, antecedentes, en el marco inicial y en el marco y modelo teórico, como también en el marco práctico y sus conclusiones, vas a tomar en cuenta una serie de diapositivas. También hay que ir discriminando en la cantidad. Y de eso vamos a hablar a continuación, ¿ya? También para el marco práctico, decíamos, las soluciones encontradas y las líneas futuras de investigación, las conclusiones y recomendaciones. 7 partes que te distribuye tus diapositivas, que es que puedes discriminar el número de diapositivas. Yo diría que la parte más gruesa o importante es pues, el marco práctico. Aquí queda la mayor cantidad de diapositivas posibles, como también a las soluciones que has llevado a cabo, como también a las conclusiones y recomendaciones. Es lo más importante y lo que tienes que presentar. Ya en cuanto al marco teórico, antecedentes de la investigación, planteamiento del problema, objetivos y demás, darle un valor más pequeño posible, ¿no? Yo diría entre un 60-40 hasta un 80-20 en cuanto a la cantidad de diapositivas, ¿no? Eso es lo importante. A veces creo que donde le da más diapositivas es justamente en esta parte.
Y ya en el tema, por ejemplo, de conclusiones, le ponen una diapositiva, soluciones le ponen una diapositiva, y el trabajo marco práctico le ponen como anexo, no le ponen 2 diapositivas. Eso es incorrecto. Hay que darle relevancia al trabajo que tú has hecho como tesista, no al texto o a la teoría o a las normas o los programas que tú has utilizado, sino darle interés al trabajo que tú has hecho. Entonces, hay que tomar en cuenta las recomendaciones. Ya hablando en detalle, como les decía, en las diapositivas pueden haber textos, tablas y gráficas o ilustraciones, ¿no? Diagramas, fotografías, etc. De entrada, para que se note, sí o sí tiene que ser de buena calidad. Lo que es gráfico, diagrama, imagen o tabla, no puede haber en este caso imágenes que no sean legibles o borrosas. Tiene que tener alta calidad. Por ejemplo, me dirá alguien, por ejemplo, de una tabla, digamos, de la norma ACI, ingeniero, no he conseguido otra tabla más legible. He conseguido el documento, lo he escaneado o lo he conseguido en PDF, pero es medio borrosa la tabla, no se ve muy bien. No he podido conseguir, ingeniero, no es mi culpa. No puedes. La idea es que si no se lee, tú tienes que hacer la tabla. No te cuesta nada agarrar el Excel o el Word y transcribir lo que está en la tabla a ese documento, para que tú puedas tener una tabla de buena calidad, bien legible y visible. Entonces, la idea es todo lo que sea imagen, gráfico, tabla, si no es Full HD o de buena calidad, tú tienes que conseguirte una o hacer esa imagen tabla o gráfico. Tienes que vos generarla a través de un trabajo, obviamente, en el equipo de computadora que tú tengas, ¿no? Eso conlleva tiempo, evidentemente, pero no es culpa, pues, del tribunal o culpa de los que están en la tesis o de tu tutor de que no tengas vos la literatura o no has conseguido esa imagen o esa tabla de manera legible. Entonces, tú tienes que conseguir y hacer, pues, muy buena presentación. Perdón, vamos a ver si seguimos en línea. Un segundito. ¿Todavía se escucha y se ve la pantalla? Sí. Gracias. Sí. Bien. Muy bien, gracias. Ahora, en cuanto a la explicación por diapositiva, es variable. Yo les decía minuto, minuto y medio, ¿no? Pero en realidad depende de la cantidad de información que tengas, puede ir de 3 segundos a 3 minutos, pero lo ideal es el punto medio, minuto y medio. Entonces, por ese motivo, tú tienes que ahora tomar en cuenta que debes limitar la cantidad de información. 40 diapositivas, 35 diapositivas, es el límite máximo para que tú puedas explicar de una manera pausada, clara, todo tu trabajo. Entonces, no puedes superar esa cantidad. En cuanto al contraste, decíamos, entre el fondo y los caracteres, el texto es fundamental para la legibilidad del documento, de la diapositiva. No puede haber ese contraste que les decía, fondo de colores y que sea variable y que algún texto no se lea, otro se lea, ¿no? Tiene que haber un contraste muy definido. Usualmente texto claro, fondo negro, o al revés, el fondo claro y texto oscuro. En cuanto a la orientación de las diapositivas, si bien es algo clásico, lo que estamos aquí viendo, por ejemplo, la orientación está en horizontal, que es lo más clásico. Algunas veces es bueno también ajustar. Les vemos por acá, por ejemplo, en esta presentación, si ponemos revisar, con vista, y voy a poder ir a patrón de diapositivas, me voy a hacer clic acá, me salen estas opciones para poder configurar el tamaño de la diapositiva. Por ejemplo, yo lo que podría colocar acá de automático es el estándar que viene de este programa, el PowerPoint. Es una relación 4:3, 4 ancho, 3 alto, o el panorámico, que es 16:9. En lo particular, lo que he visto que es más legible es el panorámico. Yo uso siempre panorámico, pero si tú quieres hacer el clásico estándar 4:3, también lo puedes hacer. Pero tienes que practicar proyectando una tela o en una pared para saber si es que se ve todo el ancho del documento. Es mejor, digo, siempre usar la panorámica, pero también que hay que practicar en el ambiente. En la pantalla o en el ecran que tengan en la sala de tesis, tienen que ver qué formato es el más adecuado. Y ojo que esto no se puede cambiar de un momento a otro. Si yo, digamos, ahorita cambio a 4:3, todo lo que he hecho se me va a desconfigurar. Voy a tener que mover texto por texto, ajustar, y no va a ser conveniente. Entonces, eso tenemos que definirlo antes de hacer el documento. No esperes acabar todo el documento y recién configurar el tamaño de la diapositiva, porque vas a tener un problema bastante serio en cuanto a la configuración. Vas a tener que mover textos, achicar imágenes o recorrer una tabla, y eso no es conveniente, evidentemente, ¿no? Aquí se puede modificar, por si acaso, esta opción en el PowerPoint.
Aquí también se pueden colocar los colores de fondo. Aquí hay colores, digamos, estándar de lo que es Office, que te van a ayudar a colocar date una idea de cómo puedes hacer, ¿no? Entonces son aspectos que también te pueden ayudar, también temas básicos y temas clásicos para que te puedas cambiar. Personalmente, en lo particular, estos fondos muy de color degradado no son muy buenos porque no generan mucho contraste. Puede ser un fondo clásico como el que estoy usando yo en este momento. Algo también importante es que toda diapositiva, sea cual sea, debe contar con un título. Aquí, por ejemplo, yo tengo el título material visual, ¿verdad? Pues no puede haber una diapositiva suelta sin que tenga un título. Eso, aparte de confundir, no ayuda al tribunal, como a los que están en la sala, a entender qué estás explicando, ¿sí? Asimismo, se recomienda tener una línea delgada para separar lo que es el título del texto. Un poquito gruesito para tener un poco más de sentido, digamos, de división, que se vea un poco mejor, ¿no? Que sea un poquito más profesional. Eso ustedes ya lo tienen que definir. Ahora, en cuanto a las diapositivas de texto, no es bueno usar oraciones o párrafos, sino hay que usar palabras claves o frases cortas, evidentemente. No colocar todo un texto, copiarlo de una norma, de un libro, sino colocar los puntos claves, hacer un parafraseo resumido de lo que tú quieres explicar. Eso nunca tiene que ir textos gruesos ni textos grandes. Decíamos anteriormente, más o menos entre 6 a 8 líneas, lo máximo que tiene que ir en cada diapositiva de texto, y en cada línea entre 45 y 50 caracteres, no más de 45 y 50. Es el límite regular que también está vinculado con el tamaño de la letra. Asimismo, si abren PowerPoint por defecto, van a darse cuenta que por defecto en PowerPoint está el Times New Roman, la letra más clásica del formato APA, con 44 para el título y 32 de texto. Se recomienda PowerPoint para que se haga, ¿no? En lo particular, les decía anteriormente, el Times New Roman yo no utilizo porque es un texto bastante... no es tan agradable a la vista, por lo particular. Yo texto del Arial, por ejemplo, Calibri u otro. En las diapositivas no los obligamos a este tema, pero evidentemente será bueno que tú busques una letra que sea legible, entendible y que no sea muy rara. Porque aquí, por ejemplo, al elegir los textos, el tipo de letra, hay opciones. Por ejemplo, este que yo estoy manejando ahorita, este Caviar Dreams, y lo pueden ver, yo me he descargado de internet, de una página. Es un texto que no viene por defecto en el Office. Entonces, si yo me activa a la computadora, no va a reconocer este tipo de letra, me lo va a cambiar con Times New Roman y se va a desconfigurar además. Se va a mover a un lado, a otro lado. Entonces, si tú vas a exponer en otra máquina, que no sea la tuya, trata de usar un tipo de letra que sea estandarizado del Office, ¿no? En lo posible, el Arial, el Calibri, que son textos muy comunes y que están en todos los Office que pueden haber, ¿no? Incluso desde el 2007 en adelante. En cuanto a conceptos secuenciales, por ejemplo, los objetivos, por ejemplo, el trabajo que tú haces al ejecutar un diseño, en vez de colocar en textas o con viñetas, perdón, es mejor poner los números. O sea, en vez de colocar los bullets que están acá para un texto, por ejemplo, estos, mejor que esto es colocar siempre una numeración. Puede ser el número con punto, un número con paréntesis, o si es también un número si en imprenta o con romano o letras. Preferentemente números, es mejor que colocar los bullets porque le van a dar órdenes de relación y secuencia a tu explicación. Es mucho mejor. ¿Qué más? Asimismo, es importante que tanto el título del texto debe escribirse alternando mayúsculas y minúsculas. ¿Esto por qué? Porque ayuda a la lectura. Eso está estudiado y es mejor colocar, por ejemplo, en esta diapositiva, no colocar así en mayúsculas, sino colocar de esta manera. Solo el primer texto con mayúscula y el resto del texto con minúscula. Esto ayuda al lector, aunque no parezca muy serio, muy coherente o muy importante, poner de esta manera ayuda al lector a entender ese texto. Si está puro mayúscula o por minúscula, los textos se confunden y no son muy legibles. Entonces, vale la pena usar esta recomendación.
La puesta en relieve, vale decir negrillas o con un colorcito, debe limitarse solamente a conceptos nuevos o muy relevantes, importantes en tu trabajo y que justifique este énfasis. No se vale colocar negrilla todo, digamos, no solamente a lo importante, a lo que tú quieres que se entienda o que el público entienda que es algo relevante en tu investigación. Entonces, debes colocar solamente o la negrita o el color, por ejemplo, me refiero color a esto, mandar este texto que está acá, ahí, por ejemplo, y colocarles una negrita, pero con un color, ¿no? Entonces, podría agarrar una negrita, poner un color como este, por ejemplo. Entonces, ahí esa palabra está resaltando y al lector, al que va a estar en la defensa, le va a llamar la atención y va a ver que es un tema importante, pero no se vale que tú tengas todos los textos con colores, ¿no? Aparte de que no se va a ver muy serio, no va a ser bien visto por los tribunales. Entonces, solamente te limitas a lo importante, a lo relevante. Por favor, un segundito, me están llamando del canal. Ahorita lo voy a continuar con la clase, por favor. Un segundito. A veces nos llegan mensajes, tenemos que reenviar, ¿ya? Bien, adelante. Entonces, en cuanto a otros aspectos para poder hacer presentación, vamos a hablar también en cuanto a las diapositivas que tengan imágenes. Esto ya habíamos comentado, ¿no? En este caso, no hay que reproducir tablas o figuras copiadas de libros. ¿Por qué no se aconseja esto? Porque puede ser primeramente que no tengan un permiso, porque esto no es tan usual en nuestro país ni tan observado. De ese punto A no tiene mucha relevancia. Sin embargo, lo que sí es importante es que el tipo de letra, su tamaño y formato, usualmente es distinto a la de la diapositiva. Claro, si saco, digamos, de la norma 6 o saco de un texto, puede que sea Times Roman o sea otro tipo de texto, o de color o grosor distinto, y que va a descompaginar con la presentación. Eso es un hecho. Asimismo, también en cuanto a la calidad de la imagen. Si yo escaneo de un texto, de un libro, no queda igual de legible, con el mismo nivel de píxeles que un texto que yo lo haga en el PowerPoint, o que yo lo dibuje. Entonces, ante esa contingencia, mejor es crearse la tabla o dibujar uno de manera particular para mejorar la presentación. En cuanto a la numeración o números que estén en tablas, por ejemplo, la recomendación, ¿cuál sería? Para que sean más legibles, una tabla no debe contener más de 3 o 4 columnas. Esa sería la sugerencia. Solamente en ingeniería tenemos varias tablas para tener bastante información que presentar y tenemos varias columnas, pero hay que limitar en lo posible, 3 o 4 columnas y también 3 o 4 filas, en lo posible, ¿no? Sería lo más recomendable. Tenemos tablas muy grandes, entonces podemos dividir en varias diapositivas o de una tal vez tratar nomás de entrar todo, ¿no? Esto también es crítico, les comento, en los cronogramas. Ustedes van a tener cronogramas de ejecución de obras, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, y ahí tenemos por lo menos unos 30, 40, 50 ítems y tenemos, en cuanto a la duración de la actividad, bastante tamaño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer ahí? Tal vez abrir directamente del PowerPoint para que sea mejor, no esté pegado en una diapositiva, y puede ser un zoom artificial. Usualmente dentro del Office se tiene el programa para hacer zoom, el programa Lupa, u otro para poder acercar y explicar de una manera más detallada la presentación. Si lo pegas a una diapositiva va a entrar chiquitito. Es mejor que no pegues algo que no se lee a que pegues algo que tú piensas que es importante. Entonces es mucho mejor siempre tomar en cuenta las recomendaciones. En cuanto a las gráficas, ahora vamos a hablar de esto. Usualmente en la gráfica no tiene que exceder, si se tiene un gráfico de barras, de Excel, por ejemplo, el límite de 8 barras simples o 4 de barras. Bueno, tener un montón de tablas de barras ahí, porque igual se pierde sentido, se pierde, en este caso, la distinción de lo que tú quieres explicar. Solamente se puede cumplir esto. Además, una diapositiva no debe contener más de 2 gráficas. O sea, no es bueno tener una diapositiva con 3, 4, 5 gráficas. 1 o 2 es suficiente. Tienes varias gráficas o tablas para mostrar, mejor lo divides en varias diapositivas. En cuanto al gráfico de líneas, por ejemplo, para una gráfica de una curva, de un material, por ejemplo,
Creo que serán 3 o 4 curvas. Si pones muchas curvas en una gráfica, también se perjudica la parte visual y no vas a poder explicar cuál es cuál y por qué motivo hay diferencia. Hay que limitarnos a 3 o 4 curvas, y si tienes tablas con varias curvas, mejor es que dividas gráficas en varias diapositivas. Esa es la recomendación. Evidentemente, cuando tenemos gráficas, tiene que haber un rótulo que explique qué es cada diapositiva y a qué se refiere cada diapositiva, ¿no? Por ejemplo, les decía, una gráfica de dispersión en 2D, por ejemplo, tienes una curva que tú quieres explicar, está muy clarito y legible qué es este eje de las abscisas y qué es el eje de las ordenadas, a qué se refiere. ¿Qué unidades tiene? Si son, por ejemplo, un tema de esfuerzos, aquí tenemos, por ejemplo, unidades que pueden estar en centímetros, en milímetros o adimensional, y el vertical, por ejemplo, en megapascales, o kilogramos centímetro cuadrado, hay que colocarlo de manera visible. Y también la leyenda de la gráfica. Esa gráfica hay que colocar una leyenda que explique qué es, a qué se refiere, a un hormigón, etcétera. Entonces, eso es perfectamente legible en cada una de las gráficas, para que se entiendan. Y como les decía, si van a entregar una fotografía o una imagen escaneada, debe ser nítida. No se vale entregar una imagen que esté difuminada, tenga problemas de pixeleo. En lo posible, si bajamos de una gráfica de internet o de una página, en lo posible, hay que bajarla con este formato y debe ser de alta calidad, ¿no? Usualmente si se dan cuenta ustedes, cuando vamos una imagen de un archivo o cuando nos pasan una imagen por WhatsApp, la imagen original o la fotografía original pierde su resolución, se desmejora. Entonces, si tú vas a trabajar y te van a compartir una imagen, mejor es que te envíen por correo electrónico o de manera comprimida para que tú puedas descargar y puedas implementar esta gráfica de una manera más legible. Gráficas así que te salgan de WhatsApp nomás, en lo posible no, porque como les digo, se pierde la resolución. Pero hay que hacer la prueba, hay que ir colocando y bien, ¿no? Si repito, no queda bien la imagen o no tiene la suficiente información o no encuentras un texto legible, a veces no queda otra que dibujar. Hay que dibujar. Para dibujar, ¿en qué aplicación yo sugiero? Podemos usar AutoCAD, podemos usar, por ejemplo, Revit, para los que es 3D, podemos usar el mismo PowerPoint que tiene, digamos, formas muy interesantes para poder hacer gráficas. Podemos usar también lo que sería, en este caso, el SketchUp. Y otras que ustedes puedan ver que sean útiles para que ustedes puedan bajar imágenes o generar imágenes que sean legibles, tablas gráficas, todo se puede hacer. Y la idea es darle un poco más de empeño para que todo lo que tú presentes sea de calidad. No puede haber una diapositiva con una imagen que no se lea o que sea borrosa. Por favor, hay que tener mucho cuidado. Bien, hasta aquí hemos hablado todo lo referente o lo referido a la preparación en cuanto a los documentos, la información que hay que presentar, posibles preguntas en segunda, en cuanto a la metodología, una serie de recomendaciones y tips que son importantes. Ahora hablemos del día de la defensa, del día de la sustentación. Hay algunas recomendaciones que se hacen, ¿no? Y esto se hace desde un punto de vista práctico porque esto ya se ha estudiado. Entonces, primera recomendación. Por más que hayas trabajado mucho en cuanto a tus diapositivas, hayas estudiado muy bien, hayas preparado perfectamente bien, es bueno hacer un ensayo 2 horas antes. No te digo 1 hora antes ni 3 horas antes, sino 2 horas antes, exactamente antes de tu presentación oral. Este ensayo es mejor hacerlo en lugar de la tesis, directamente en la sala de tesis. A veces no es posible. Si se puede hacerlo es mejor. Ahí tú vas a comprobar que todo funciona, que todo esté en línea, todo esté en orden, ya sea la proyectora, ya sea tu control de diapositivas, tu puntero láser, etcétera. Y estás todavía a tiempo de corregir algún error que tengas. De por ahí se te ha ido un acento, se te ha ido un textito, ahí todavía puedes corregir y ajustar esas últimas 2 horas antes. En el tema del vestuario o indumentaria, es pues importante seguir la formalidad, ¿no? Pese a que en nuestro país ahora es muy válido el tema de sentirse autoidentificado con tus creencias. Y es, por ejemplo, ahora que en los desfiles, por ejemplo, en el mismo congreso, hay gente que va con su indumentaria típica, y está muy bien, comparto plenamente. Pero la tesis es un acto académico y como tal ya hay reglas prácticas y que incluso no están escritas, pero que ya se suponen que le hacen al evento, ¿no?
O sea que es como, por ejemplo, ir a un matrimonio en ropa deportiva, diremos. Eso no ocurre para un invitado, siempre tiene que ir con ropa formal, ¿verdad? Y lo mismo para una tesis. En este caso tienes que ir con un traje formal. Para los caballeros, traje y corbata, por favor. Y para las damas, usualmente lo formal es falda, zapato cerrado o tal vez puede ser un pantalón un enterizo. Preferentemente, tanto para la dama y el caballero, trajes oscuros es algo que se ve muy bien. Un traje oscuro podría ser un saco, por ejemplo, una falda zapato, color azul oscuro o negro, y con contraste con una camisa clara, puede ser blanca o celeste. Eso es lo que, digamos, se aconseja. Evidentemente es muy variable en función de cada persona, pero yo les digo que esta formalidad es relevante y los tribunales lo ven bien. A mí en lo particular les comento, hace unos 3 atrás, tuve una tesis donde estaba una persona que aparentemente, bueno, su manera de vestir era así y se ha resistido, digamos, a ir con un traje formal. Estaba con una ropa muy así como de tipo hip hop, estaba con unos tenis con caña, estaba con su trenza, estaba con su arete. Y en lo particular, a mí, digamos, yo no me digo eso, ¿no? Pero los demás tribunales me han dado cuenta que han sacado cierta susceptibilidad con esta persona. Inclusive le han ido preguntando más cosas solo por el tema ese, pues, de su vestimenta. Entonces, vale la pena, es importante seguir. Sé que es complicado. Yo, por ejemplo, como ingeniero civil, rara vez uso terno. O sea, para eventos especiales, graduaciones, o para el colegio sí uso un terno para un evento, para una asamblea, pero del día a día en el trabajo de proyectos, de obras, oficina, ¿no? Pues el ingeniero civil usualmente usa ropa más sports, también las damas, ¿no? Pero a la hora de la defensa hay que tener ese cuidado, por favor. Es importante la formalidad. A lo que les decía, ¿no? En cuanto al posible corte de luz que puede haber, siempre hay que llevarse en papel la presentación. Al fin y al cabo son 40 diapositivas, son 40 hojas, no hay ningún problema, y es mejor que tú te lleves también para los tribunales. Pasa algo, se corta la luz, se entregas a ellos y tú explicas. También hay unas copias adicionales de la presentación. O sea, no se vale solamente llevar en USBs, ¿no? También es importante colocar en la nube, colocar en la red. Todos tenemos nuestra cuenta de Google, ¿no? Podemos grabar ahí en el Drive, poner nuestra presentación y tenerlo ahí por si acaso. Si el USB no lee o se corta o se desconfigura, puedes bajar la fuente de la nube. Es importante. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, en cuanto a los horarios, en cuanto a los trámites, todo lo que indique nuestra universidad, en este caso la Secretaría de la Casa nos va a indicar todo lo que tenemos que hacer, hay que cumplir al pie de la letra. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos que estar en el sitio de la defensa una hora antes, hay que estar una hora antes, no hay que estar ni 50 minutos ni hora y media antes, sino lo que nos dice exactamente el procedimiento. Hay que evitarse antes de la defensa algún apuro, alguna prisa, un error o problema, tal vez o discusión con una persona o con el portero, por ejemplo. Cualquier tema de esos te va a distraer y te va a alejar de lo que te enfoque de la defensa. Entonces, hay que cumplir todo lo que se te indica y estar muy tranquilo y muy consciente de lo que estás haciendo. Ahora, ya hablamos de esta defensa de las 2 horas, esta práctica, ¿no? Ahora vamos a hablar de algo un poquito más cercano, 1 hora antes de la exposición. Entonces, aquí lo que tienes que hacer ya no es tanto revisar tu texto, ni leer, ni practicar. Aquí lo que hay que hacer es coordinar todos los detalles logísticos, ¿no? Ya sea los equipos, ya sea elementos de apoyo, micrófonos, todo eso. Tienes que volver a verificar que tengan el control del display, todo eso. Ahora, aquí muy importante, y esto tienen que tomar en cuenta. Si hay personas que te van a apoyar, tienes que coordinar claramente las actividades. Esto es importantísimo. Yo les digo por experiencia propia. O sea, de hecho, como es un evento tan importante para tu vida, va a estar tu familia, va a estar tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus amigos, te van a ayudar y todos van a querer ayudar. Lo que no tiene que pasar en el acto de la defensa es que se estén tropezando uno con otro, o sea, que estén llevando cosas y que uno que hace otra cosa y estén ahí confundiendo y no saber qué hacer. Todo tiene que estar coordinado y practicado. Entonces, ¿quién es el responsable de coordinar? Eres tú, pues tú eres el que vas a defender. Entonces, tú tienes que darles tareas a cada persona. Es decir, tú haces esto, tú llevas, no sé, las aguas aquí a los tribunales, tú manejas la display adicional, todo tiene que estar coordinado
para evitar apuros, correteos, porque también eso le quita cierta formalidad o cierto ámbito, diremos, académico a la defensa. Todo lo que es así imprevisto, lo que es así no tan bien practicado, algo así muy improvisado, le baja la calidad incluso a la defensa y te pone nervioso. Entonces, por ese motivo, todo tiene que estar coordinado, ¿no? Si tienes amigos, si tienes parientes, queda con ellos, dale las tareas, y a la gente adicional que quiera ayudar a apoyar, es mejor que no se meta, porque más que ayuda va a perjudicar. Entonces, tiene que estar todo claro, por si acaso, ¿sí? Es muy importante esto. En cuanto al apoyo, a la testa al escenario, bueno, hay que estar, ya tú fuiste a las defensas, ya conoces, pero hay que estar igual ahí caminando, hay que elegir la mejor posición de la exposición, ¿sí? Es importante. Una recomendación que es la que es ahora. Si tú eres diestro, puedes colocarte de tal manera que la pantalla quede a tu derecha. ¿Por qué? Porque si bien no vas a leer las diapositivas, de vez en cuando vas a girar la cabeza, vas a ver la pantalla para saber en qué diapositiva estás, para que tú puedas explicar, o vas a marcar con tu puntero una tabla, una gráfica, una imagen. Entonces, no es bueno que tú seas diestro y gires hacia la izquierda. No es muy bueno. Lo propio si eres zurdo. Si eres zurdo, igualmente, trata de que la pantalla quede a tu izquierda. Es un tip práctico que te va a servir. Tú puedes acomodar ahí, en este caso, el podio para que tú puedas estar a un lado u otro. Entonces, tú vas a definir esto, ¿no? Además, tienes que comprobar que todo lo que necesites que esté a tu alcance, ya sea marcadores, mouse o el puntero láser, todo esté a tu mano, que no requieras caminar para tenerlo. Porque recuerda que tienes solo 30 minutos o 40 minutos, son 2 personas, y caminar o ir por una cosa te puede distraer de la explicación. Entonces, todo tiene que estar a tu mano, listo para poder comenzar tu defensa, ¿sí? En cuanto a algo adicional a lo que les comentaba, también tener, por ejemplo, un vaso con agua es muy importante. Van a requerir de tiempo en tiempo tomar un poquito de agua para mejorar su voz y para estar un poco más tranquilos. Entonces, es importante que esté ahí tu botellita o tu vaso. En lo posible, no muy cerca de su computadora, aunque no crea, yo he visto una tesis donde la persona al estar con su agüita, está un poco nerviosa, ha hecho que era su computador. ¿Y qué ha pasado? Se ha cortado pues, la imagen, ¿no? Se ha entrado al teclado y ya se ha chispear. Así que tenía otro equipo, pero hasta que lo instale y demás, lleva un poco de tiempo. Pero por eso es importante tomar todas las previsiones para que salga bien. Estamos recomendando todo para que salga muy bien. Bueno, ya en el acto, ya pasó nuestra hora, ya llegamos al acto, ya estamos ya listos para poder defender. Les vamos a dar unas recomendaciones, unos tips para que puedan hacerlo bien. Primeramente, el tema de los nervios o el tener miedo, bueno, son cuestiones normales que le pasan a cualquier persona. O sea, no solamente en el tema de exposiciones, exámenes, trabajos, es algo común. Decir que no tienes miedo a nada es algo irreal y lógico porque todas las personas tenemos cierto temor, cierto miedo a algo, ¿no? De hecho, ¿qué es el miedo, no? Técnicamente hablando, el miedo es un mecanismo natural de supervivencia y defensa que surge para permitir la correcta adaptación del organismo al medio como una respuesta rápida a las situaciones adversas. A ver, entonces si el miedo es algo natural, algo bueno, te predispone para actuar, ¿no? De hecho, que tener cierto pánico, cierto medio a la hora de defender, porque ves a otras personas, ves ahí parientes, ves a la gente que llega a la sala en cantidad, te debe ayudar a ti, no a que hagas una mala defensa, te tiene que ayudar a ti para que te pongas en sintonía, te concentres desde el 100% de tu capacidad para poder hacer un buen trabajo. Te tiene que motivar. Por ese motivo que se dice que el miedo es normal y es beneficioso para el individuo, ¿no? Ahora, yo les puedo dar aquí un comentario en particular, ¿no? Por lo menos es lo que puedo vivir yo del día a día. Por ejemplo, en el ámbito deportivo, para que tengan una idea, ustedes que la mayoría son deportistas que seguramente juegan fútbol, les gusta el fútbol o otros deportes, se han dado cuenta que hay personas, hay deportistas, incluso de alta élite, que están en alta competencia, que en partidos menores, en entrenamientos, son pues, unas estrellas, ¿no? Y a la hora de la verdad, cuando llega una final, una semifinal, donde las papas queman, como quien dice, un poquito arrugan, ¿no? O no dan su 100%. Y parecería que fuese algo que como les da miedo, que se asustan, ¿no? Y lo que pasa es que eso es algo que difícilmente se puede cambiar a una persona. O sea,
Hay dos tipos de personas, una de la que reacciona bien y que se acomoda ante ese evento, digamos, este desafío, y da el 100%, se concentra más y juega incluso mejor. Y otro tipo de persona que en vez de darlo el 100%, reduce, baja y se apaga, ¿no? Eso pasa. También pasa en la vida, pasa en los trabajos. Entonces, es complicado modificar eso, es un tema más innato de las personas. Sin embargo, tienes que darte cuenta que todo lo que has practicado, o sea, tú has hecho tu tesis en 6 meses, un año, has leído muchos libros, has redactado el documento, has trabajado con programas, has hecho ensayos, has hecho pruebas, etcétera, te ha quedado tiempo. Más que tú, no hay otra persona que conozca la temática también como tú ese día. Los tribunales puede que sean expertos en el área, que sepan de ingeniería vial, estructural, pero el tema en cuestión tú lo dominas, porque tú lo has trabajado, has caminado, has redactado. Dos, en cuanto a la defensa, prácticamente si ellos ya te han aprobado en tu predefensa y te han dado pie a que vayas a su defensa pública, prácticamente estás listo ya. Solamente es el acto formal para demostrarle al público, y en este caso a la universidad, que eres apto de ser ingeniero. Entonces, ten la certeza y la seguridad de que tú lo vas a hacer bien. Encima has practicado con tus diapositivas, te has grabado, has hecho pruebas con tus parientes, con tus amigos, te han dado recomendaciones, tienes todo a la mano, tienes 2 equipos de cada cosa, o sea, tienes todo. O sea, es muy difícil que lo hagas mal. Entonces, más que tener miedo y ser negativo, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Y decir, pues he hecho todo lo que tenía que hacer, he hecho mi planificación, he practicado, pues lo voy a hacer bien, ¿no? Esa confianza tiene que nacer de ti mismo, más que de otra persona. Entonces, tú tienes que sentirte motivado y feliz y contento. Al fin y al cabo, es el día clave en el cual tú vas a convertirte en ingeniero. Entonces, más que estar nervioso, triste o ofuscado, tienes que estar feliz y contento. 5 años o más de estudio, de sacrificio, va a tener pues su recompensa ese día. Por ese motivo es que tú tienes que estar motivado y listo para poder hacer una buena defensa, ¿sí? Ahora, si aún así tienes cierto temor, miedo o todavía duda, ten en cuenta lo siguiente, que el miedo es una sensación interna. O sea, si tú lo quieres demostrar, lo vas a hacer. Si no lo quieres demostrar, no lo vas a hacer. Es que nadie puede ver. Entonces, solamente tú puedes sacarla hacia afuera, hacia el público, si es que lo deseas, ¿no? Por ejemplo, estar temblando ahí, está muy rígido, firme en una posición, denota cierta inseguridad. No sonreír, no mirar al público, no cambiar la mirada con las personas, tiene que estás nervioso. Entonces, hasta eso hay que practicar. Tienes que comenzar tu exposición con una sonrisa, hablando con las personas. Haz que las personas que están en la sala y los tribunales sientan ese ánimo de querer escucharte, de querer tenerte. Entonces, habla con mucha delicadeza. Hay gente que incluso es muy experta exponiendo, que empieza con una pequeña historia, un pequeño cuento, o da las gracias de una manera muy original. Eso es importante. Entonces, hay que saltarse ese tema del miedo, del temor. Ustedes lo van a hacer muy bien. Ese día, como les digo, es el día más importante, creo, en su vida, por lo menos hasta esa fecha, y tienen que hacerlo muy bien. Yo siempre les digo, no estén nerviosos, estén tranquilos, ustedes han hecho el trabajo, han trabajado, entonces seguramente que lo van a hacer muy bien. Y como les digo, si tienes un temor o tal vez inseguridad, aún al final, no la demuestres. Habla tranquilo, pausado, mira a las personas, sonríe, pon atención a los tribunales y ten la seguridad de que te va a ir muy bien. Bueno, obviamente el acto de defensa es pues una presentación audiovisual, lo que tenemos diapositivas y tenemos nuestra voz para poder explicar, o tal vez también algún video que podamos grabar o una animación en 3 dimensiones. Entonces, no se vale tener diapositivas solo de texto o solo de imágenes, hay que tratar de combinar, ¿no? Entonces, la idea es que tus diapositivas, gran parte tengan imágenes, tengan cuadros, tengan tablas. Eso ayuda a entender y a mostrar que tu trabajo ha sido un trabajo de bastante calidad, no solamente texto, y viceversa, no solamente imagen y poco texto. Hay que tratar de equilibrar, ¿no? En base a lo que hoy día hemos explicado. La idea es que los asistentes a la defensa puedan escuchar muy bien y ver de manera adecuada. Y eso va a ser el secreto para que tú tengas una defensa exitosa. Algunas recomendaciones adicionales. Jamás, y esto es un crimen, ¿no?, debes leer el texto de la exposición. Hay gente que se pone nerviosa, que gira la cabeza y va leyendo así in extenso, ¿no?
De eso produce aburrimiento y además que al mismo tribunal le genera pues cierto malestar. Y te lo va a decir, te va a decir, postulante, no lea sus diapositivas, explíquenos. Entonces, en vez de aprenderte de memoria, tienes que leer, entender y cuando tú tengas que explicar, solamente tienes que ver qué diapositiva viene a continuación y tú vas a explicar con tus palabras. Solamente se vale girar la cabeza para el componente que tú coloques en tu diapositiva, tienes que explicarlo de manera detallada. Entonces, ahí sí puedes escribir con el puntero y explicar. Hablar despacio, tranquilo y con voz clara es lo más aconsejable. Hay que practicar para ello. Obviamente, a esto se aconseja usar siempre frases cortas. No usar frases muy largas o un texto muy largo porque ahí se rompe un poquito el tema de tener esta síntesis de decir, de hablar despacio, tranquilo y con voz clara. Siempre hay que respirar de manera continua y también puedes utilizar ciertas pausas para tomar aire y para poder también cambiar tu exposición. Si es que tu voz no se escucha muy bien o muy clara, hay la posibilidad de usar micrófonos, ¿no? Incluso hasta el fondo, esa es la idea, ¿no? Que el último asistente, la última silla de la sala puede escucharte. Entonces no está de más adquirir o, en este caso, alquilar o prestarse un micrófono o unos parlantes, estaría muy bien. En cuanto a la exposición, jamás el crimen es darle la espalda al público, nunca, o al tribunal. Siempre hay que estar de perfil o de frente, nunca darle la espalda. Por más que tengas que hacer algo en la computadora, estar siempre de que alguien te colabore y nunca darle la espalda. En cuanto a modos de expresión de los contenidos, a la manera de hablar con el público y con los tribunales, es siempre muy bueno fijar los ojos con la audiencia. Nunca mirar a un costado, al techo, siempre mirarles de frente. Eso da sentimiento de seguridad. Ahora, pero también solamente fijarse en una persona no es muy bueno. Hay que tratar de cambiar la mirada a varias personas de todo el salón, incluso con los tribunales. Es muy bueno y también genera ese sentimiento de confianza y seguridad. En cuanto a los punteros, si bien hemos dicho que tenemos que tener un puntero láser y apuntar a las tablas, imágenes y gráficas, a veces pasa de que de manera inconsciente agarramos el puntero y vamos haciendo unos círculos, ¿no? Con la mano. Eso no es muy bueno, ¿no? No es muy, digamos, profesional. No hay que abusar con el uso del puntero. Entonces, solamente ir marcando lo importante y cuando no uses el puntero, dejarlo pues en la mesita o dejarlo en la mano. Ahora, en cuanto al texto de las diapositivas que hemos dicho, no todo vamos a poder colocar en una diapositiva. Hay limitante de espacio, de líneas y de tamaño de letra. Entonces, lo importante es colocar lo relevante, algunos conceptos claves, cortitos, y tú vas a ampliar de manera oral la explicación, ¿no? Ahora, entre línea y línea de explicación o de diapositiva, tú puedes hacer una pausa, ¿no? Usualmente la idea es que tú cuentes hasta 2 para poder continuar con la explicación. Lo que son números, en vez de viñetas que decíamos a la hora de explicar una secuencia, es mejor hacerlo así y además hay que numerarlos en orden. Es decir, por ejemplo, 1, explicas, hace una pausa, 2, explicas, así en ese orden. Si tuviésemos viñetas sería más complicado, ¿no? Porque ahí no podríamos numerar y explicar de esa manera. Después, es importante cautivar a la audiencia, hacer que no se disperse ni se mantenga distraída, sino que esté atenta a tu exposición. Esto se puede conseguir al variar el tono de la voz, por ejemplo, al caminar al frente del podio y al tener, obviamente, contenido audiovisual. O sea, digamos, estar en la diapositiva número 10, número 15 y colocar un video, por ejemplo, o colocar una animación 3D. Eso va a motivar a que ellos puedan ver tu presentación y dejar, por ejemplo, el teléfono celular ahí apagado, dejar un costado. Eso es importante. En cuanto a las gráficas, es bueno primeramente explicar el significado de los ejes, como les decía anteriormente. Posteriormente, las curvas, las barras, los sectores. Cuando existen porcentajes en tus tablas o tus cálculos, es bueno mencionarlos, pero siempre con valores absolutos. Por ejemplo, 63%, 25%, nunca ir con decimales como acá, eso es incorrecto. ¿Sí? Siempre manejar números gruesos, números enteros, es mucho mejor. Ahora, si la diapositiva tiene una fotografía o una imagen que has sacado del internet o tú has dibujado, hay que definir primeramente a qué se refiere esta imagen, con una pequeña frase, ¿no? Porque este es el ensayo SPT del proyecto, esta es la prueba de carga de la tubería, esta imagen es
de la excavación de pilotes. Esta imagen es así que se define, una frase cortita. Y de ahí vas explicando detalle qué es lo que contiene esa imagen. Ojo, todo lo que tú entregues en una diapositiva, lo tienes que conocer muy bien, lo tienes que explicar, ¿sí? No peques por exceso ni por defecto. O sea, a veces hay gente que pone información porque se ve bien, porque está bonito, y pone mucha información, y a veces hay cosas que no conoce. Y el tribunal tiene todo el derecho de preguntarte todo lo que tú colocas en tu diapositiva, y te va a preguntar. Te va a decir, postulante, vaya a la diapositiva número 15, de esa tabla que usted presenta ahí, quiero que me explique. Listo, ¿no? Y si tú no conoces su significado o el por qué motivo es importante para tu proyecto, tendrás pues seguramente una mala nota. Entonces, todo lo que tú coloques tienes que conocer. O como quien dice, todo lo que tú presentes puede ser usado en tu contra o a la hora de las preguntas. Entonces, tienes que ser muy meticuloso. Elegir la información que vas a presentar y la que no vas a presentar. Colocar muy poquito es malo, o mucho también es malo. Hay que ir a un término intermedio. Pero ojo, hay que dominar cada imagen, tabla, gráfica que tú coloques en tu documento. Es importantísimo. ¿Sí? Bien, estamos ya acabando, por si acaso. Ya vamos a acabar la clase. Ahora, para comenzar la presentación, evidentemente, es muy bueno hacer una pequeña introducción. Esa introducción inicial va a servir para que puedas asegurar la atención y la buena exposición de los tribunales y de los oyentes a la tesis. Asimismo, las hace sentir también cómodos de su presencia. Obviamente, es relevante y muy importante en un principio tú digas cuál es el objetivo, ¿no? Dirás, el día de hoy voy a presentar el proyecto de grado y explicas, ¿no? Y explicas cuál es el objetivo fundamental de ese proyecto, en palabras cortitas y sencillas. No es bueno que directamente entres a explicar la primera diapositiva, ¿no? Es bueno siempre comenzar con una frase introductoria y de agradecimiento. Es de buen estilo, se ve bien, no es obligatorio, ojo, hacer un saludo o hacer un agradecimiento, pero se ve muy bien y es de buen estilo que tú lo hagas. Ya en el cierre, ya para acabar la presentación, también es bueno que puedas hacer ciertos aspectos a remarcar. Número uno, un cierre adecuado ayuda a que los oyentes se centren en el tema central de la charla. O sea, puede ser que al principio tú hayas hablado del proyecto y que la gente un poco se maneje con los cálculos o con los estudios que has elaborado, pero que al fin y al cabo lo importante que es el tema central. Por ejemplo, el diseño de ese puente vehicular, el diseño de ese pavimento. Ahí tienes que englobar y remarcar que eso es el tema fundamental de tu charla. Asimismo, puedes resumir en unos puntitos clave lo que se ha analizado, lo que se ha discutido. Ya en la conclusión, ¿no? Los puntos claves, por ejemplo, el tipo de proyecto, la alternativa más óptima, el presupuesto, el paso de ejecución. Puntos clave que tienes que discutir. También ya al finalizar la exposición, tienes que darles un sentido de finalidad. O sea, hablarles de que ya se den cuenta que está concluyendo, ¿no? Por último, en conclusión, así tienes que hablar y con eso ya se van a dar cuenta de que estamos yendo por lo final de la presentación. Asimismo, terminar la presentación con una frase, como al principio, también de agradecimiento es muy bueno, se ve muy bien. Y agradecer, por ejemplo, al tutor, a los papás, a la universidad, es muy bueno. Como también agradecer la presencia de los tribunales que están dando tiempo ahí para poder colaborarte y para poder hacer el trabajo que esté determinado en cuanto a sus funciones de tribunal. Es muy bueno. Bien. Entonces, ya para concluir, ¿qué podrías decir así, de manera conclusiva? Por ejemplo, en conclusión, mi intención ha sido, y explicas, ¿no? De todo el trabajo, en este caso, el trabajo dirigido de la tesis. En conclusiones, mi intención ha sido esta y explicas, en pocas palabras, ¿no? También podrías compartir alguna cita, alguna frase, ¿no? Después puedes hablar también de esto. Quisiera compartir la siguiente frase o el siguiente texto de tal autor. Lo vas citando y vas explicando. Y por último, también para darle importancia y saber que el tema de tu charla, de tu defensa, es relevante no solamente para ti o para la universidad, sino para todo el mundo, para toda nuestra ciudad, por ejemplo, una comunidad. Puedes incorporarlos a la temática, a todo el asistente, indicando, por ejemplo, que todos tenemos la responsabilidad, ¿no? De plantear proyectos factibles, de mejorar la calidad de vida de las poblaciones alejadas, de cuidar el medio ambiente. O sea, son temáticas que van a incorporar y que van a hacer que todos los que estén en la sala estén atentos y se comprometan con tu proyecto. Sepan que es importante. Bien,
Ya concluida la exposición, tú lo que dices es, señor presidente del tribunal, y he concluido con la defensa o la exposición de mi trabajo final. Y lo que hace el presidente del tribunal es leer el acta que tiene ahí en cuanto a indicar de que acabada la ronda de exposición, se comienza la ronda de preguntas por parte de los tribunales. Y él va a ir en orden, según el acta, va a ir con los 3 tribunales y les va a dar la palabra para que te hagan las preguntas. En ese lapso de tiempo entre que tú concluyes y habla el presidente y va a ir la primera pregunta, tienes 2 o 3 minutos para poder respirar, para poder, en este caso, tomar un poquito de agua. ¿Qué es la recomendación en ese lapso de tiempo? Hay que relajarse. Ya lo más importante, lo más relevante lo has hecho. Has expuesto, has defendido tu tema, lo has presentado al público. Un poco de agua está muy bueno, pero tampoco hay que exagerar. Medio vaso de agua es suficiente. Hay que respirar muy hondo y tener confianza, ya que tú has hecho todo el trabajo de manera muy responsable, así que prácticamente tú tienes todo el control acerca de tu defensa. Ahora hay que concentrarse y ponerse bien alerta para comprender la pregunta. Usualmente las preguntas que te hace un tribunal o puede ser cortita, puede ser larga. A veces hay preguntas compuestas, o sea que una pregunta hay 2 o 3 preguntas en sí. Y para entender bien y no equivocarse, es importantísimo estar muy, pero muy concentrado. Ahora, obviamente, ante la pregunta del tribunal, hay que estar muy firme, respetuoso y cortés. Hay que escuchar con el 100% de la atención, como dice la diapositiva, ¿no? No hay que empezar a responder nunca hasta que haya terminado de decir la pregunta del tribunal. A veces yo, digamos, sé la respuesta a lo que me está preguntando y yo lo quiero atropellar con mi respuesta. No, hay que esperar que concluya la pregunta, respirar un poquito y explicarle, ¿no? No hay que darle tanta celeridad. No hay que darle, notar al tribunal de que estás nervioso o que tú ya conoces, ¿no? Sino que respirar y de buena manera responder. Ahora, pasa a veces de que las preguntas son complejas. O sea, que la pregunta es muy compleja a la hora de que tiene bastantes aspectos que tú tienes que explicar. O es una pregunta mixta, una pregunta que tiene varias preguntas dentro de la pregunta, ¿no? Y para esto, si es que se te hace difícil de entrar a responder, lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Puedes reformular la pregunta y repetir la voz en voz alta a los miembros del tribunal, en tus propios términos, en tu propio entendimiento, ¿no? Esto que tú haces de repetir esa pregunta del tribunal sirve para los siguientes aspectos. Uno, si el que pregunta no corrige su versión, o sea, esto indica de que tú has entendido bien la pregunta y vas a responder bien, evidentemente. Dos, al repetir la pregunta con otras palabras, ayuda a que la audiencia comprenda mejor. Puede ser que el ingeniero que esté en el tribunal tenga una pregunta muy técnica, ¿no? Muy así, con un lenguaje técnico. Y tú al aclararle con un lenguaje más claro o más fácil de comprender, así también que el público entienda mejor. Y además, por último, en definitiva, y esto voy a decirlo con color diferente, el tiempo invertido en reformular la pregunta me traduce en mayor tiempo para pensar una mejor respuesta, claro. Mientras más larga es el tema de responder, más vas a poder pensar una mejor respuesta. Serán segundos, será un minuto, pero te va a ayudar. Ahora, como les decía, en el caso de la pregunta sea compleja, como decíamos, o sea, una pregunta con varias preguntas dentro de ella, que tenga subpreguntas, la mejor estrategia es responder por separado. Es decir, esta pregunta que me hace el señor tribunal, bueno, yo primeramente, respecto a, digamos, al presupuesto, y explicas. Respecto a la calidad del proyecto, explicas. Respecto al método constructivo, explicas. Mejor es siempre hacerlo por separado, nunca de manera corrida. Entonces, para este que poco practicar, es difícil. O sea, entender una pregunta, abstraerla mentalmente y separarla en subpreguntas, no es fácil, pero hay que tratar de hacer y practicar. Por último, y no menos importante, tras responder una pregunta, dirige la mirada hacia la persona que la reformuló en cuestión, o sea, en el tribunal que te ha preguntado. Esa mirada tiene que ser una mirada no inquisidora, o sea, no así que estás enojado, que estás, digamos, ofuscado por la pregunta, sino que has respondido de una manera correcta y le das la chance que te pueda él volver a preguntar, o que te pueda complementar la pregunta, ¿no? Esto también se hace sin olvidar, obviamente, mirar al resto del tribunal, ¿no? Tienes que mirar de manera global y luego de manera individual al tribunal que te ha preguntado. Bueno,
En este caso, la parte positiva de mirar al tribunal, decíamos, es que tú le das la chance a que una vez que tú ya hayas respondido la pregunta, no le digas, con esto respondo tu pregunta, sino que le das a entender de manera, con un lenguaje, digamos, corporal, de que la pregunta ya ha sido contestada, ¿no? De este modo tú le das la chance a que él siga preguntando, ¿no? O si no lo hace directamente, que ya él concluya con su ronda de preguntas, ¿no? Ahora, si no desea ser preguntado otra vez por este punto, la mejor manera es, al contestar, es dirigir la mirada al tribunal por su conjunto, dando a entender que no desea que le sea una pregunta nueva. Entonces, es otra manera, digamos, corporal o no verbal, digamos, de indicarles que ya has concluido con la pregunta y quieres otra pregunta distinta, ¿no? Obviamente también eso está un poco enlazado a lo que diga el tribunal. O sea, puede ser que el tribunal piense y diga, no, la pregunta que le hice era más profunda, solo me respondió una parte, quiere que me respondas esto más. Pues, te puede preguntar, no hay ningún problema, pero en lo particular no es bueno responder y decirle, eso es todo tribunal, digamos, ¿no? Sino decir, bueno, explicar la respuesta y luego mirarle para pasarle la posta al tribunal para que haga una pregunta nueva o una pregunta a continuación de lo que tú has explicado, ¿no? De esa manera ya, digamos, se rompe el tema de decirle y he concluido sobre la respuesta. Esa es la respuesta, ¿no? Algo más no verbal es mucho mejor. Hasta ahí serían las recomendaciones. Evidentemente, algo que ha salido de contexto